Estamos ahora para ver el tema de repeticiones. Este es otro punto también muy importante cuando hacemos programas. ¿Por qué? Porque pues, permite hacer varias operaciones un número ilimitado o finito de veces. Entonces se presta pues para poder hacer lo que llamamos en programación lo que son loops o bucles, ¿no? O iteraciones, etcétera. Un poco para las personas que de repente no están muy acostumbradas a este tema, es por ejemplo, si yo tuviera una variable que empiece en 1 y mientras esa variable sea menor o igual a 3, ¿no? También el bloque le decimos que imprima el valor de x, pero x también tiene que empezar a incrementar, porque si no, pues nunca va a poder terminar, ¿ya? Entonces, justamente eso nos permitiría contar, por ejemplo, de 1 a 3. Y de esta manera la sentencia que nos permite repetir eh, un número determinado de veces, claro, dado cierta condición, viene a ser while o mientras, ¿no? La traducción vendría a ser mientras x sea menor o igual que 3, hay que hacer esto de aquí. Recuerden que los dos puntos establece el inicio de un bloque, ¿no? Entonces aquí estamos en un bloque y está imprimiendo, por eso sale 1, incrementando a 2, a 3 y mientras sea menor o igual que 3, bueno, nos ha impreso esos valores. De repente tú quieres, quieres recibir el valor de un número y para eso ingresamos el valor, ¿no? Digite un número. Entonces cuando ingresen el número, empezamos primero con una variable en 1 y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a iterar de acuerdo al número, o sea, menor o igual que número, vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo y x igual a x más 1, ¿no? Entonces, ahora estamos ante otro ejemplo, ¿no? Que es estamos ante un ejemplo en el cual iteramos, pero de acuerdo a un número que va a ingresar. Entonces, si nosotros vamos a Python 3, repeticiones 2, justamente nos va a pedir un número y va a contar hasta ese número, como pueden ver. Entonces, usen el while cuando quieran que varias operaciones se repitan un determinado número de veces que va a estar de acuerdo a una condición, ¿no? A una condición de entrada. Por ejemplo, incluso el while no se ejecuta si la condición de entrada no se satisface, ¿no? Que en este caso 1 es menor que el número igual que se ha ingresado. De repente podríamos incluso tener otro ejemplo donde podamos tener lo mismo, pero la diferencia va a ser de que más bien trabajemos con números pares. Entonces, al digitar un número, aquí la variación va a ser la siguiente, ¿no? La variación va a ser de preguntar si el x, que en este momento se está evaluando, que empieza en 1, el residuo con el número 2 es igual a 0. Si esto es así, pues obviamente imprimimos el x. Si no, no. O sea, quiere decir que estamos básicamente imprimiendo números pares, ¿no? Entonces vamos a ver si eso es así, correcto. Repeticiones 3. Por ejemplo el 8, y nos imprime solamente números pares. Ahora, hay algo muy interesante cuando uno hace programas. Cuando hace programas no necesariamente hay una única solución. ¿Ya? Puede ser que tú tengas una solución diferente. Y por ejemplo, podrías decir tú, no sé por qué hacemos tanto de esto, cuando podríamos haber simplemente hecho lo de acá, ¿ya? Simplemente imprimiendo por ejemplo, de dos en dos. Bueno, aquí en este caso no salieron los pares, ¿no? Pero por ejemplo, a ver, decís, no, pues empiezo en cero, entonces empiezo en cero, ¿no? Entonces ahora sí.
Ah, 7. Ah, ok, ahora sí. Y ahora sí me está saliendo mi solución. Entonces, eso es algo interesante en la programación, ¿no? No todos tenemos la misma solución. Hay veces logramos el objetivo con diferentes pasos. Hay unos que lo hacen con más líneas de código, que viene a ser el número de líneas que ves, 1, 2, 3, 4, 5. Otros lo pueden hacer con 7 y así. Así que ánimo, tranquilo, no te desesperes, no te preocupes si es que no te sale igual que un compañero, ¿no? Eso es práctica y es como manejar bicicleta, ¿no? O sea, a manera que tú vas manejando bicicleta, los primeros días pues te caerás, el primer día tambalearás, pero después totalmente cómodo, hasta vas a querer caminar, o perdón, manejar sin manos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, eh, este concepto de repeticiones lleva también a otros conceptos muy interesantes como son los contadores, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí hemos usado un contador y el contador ha ido incrementando de manera progresiva, ¿no? Bajo de dos en dos. Hay otro concepto muy interesante para unas variables que son los acumuladores. Por ejemplo, si nos piden que acumulemos la suma de 10 números y tú dices, ok, bueno, en suma voy a tener la suma y mientras el n sea menor o igual que 10 me pondré a hacer algo, ¿no? Entonces tú le dices, a ver, vamos a guardar aquí lo que ingrese el usuario, porque van a ser 10 números que el usuario ingrese, ¿no? Ingrese el, ¿no? Ingrese el número. A ver. Ingrese el primer dígito mejor, ¿no? El primer número, ¿no? El primer número. Entonces aquí le ponemos porcentaje n, ¿no? Entonces de esa manera le decimos que ingrese el primer número o el segundo o el tercero, ¿no? Pero en la suma vamos acumulando esos números porque justamente para eso lo estamos haciendo el programa para poder. Y el contador, la suma sería un acumulador, pero el contador sería el que va incrementando porque si no nunca va a terminar la condición. Y finalmente imprimimos que la suma de los números es y no porcentaje suma. Entonces repeticiones, un ratito, ¿qué repeticiones lleva? 4, ¿no? Repeti, repeticiones 4p. Entonces, como ven, unos son acumuladores porque va guardando, otros son contadores, ¿no? Y ahí está la suma. Entonces, como pueden ver, los acumuladores y los contadores son muy utilizados en el tema de repeticiones, ¿ya? En el tema de repeticiones, así que tenganlo en cuenta cuando hagan sus programas. Eh, y bueno, podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos muy clásicos que se dan cuando uno lleva estos cursos de programación, ¿no? Por ejemplo, otro caso muy interesante es la media de 10 números, ¿no? Por ejemplo, empiezo y ahí usamos también bastante acumuladores y contadores. Y le digo, ¿no? Mientras tengo los 10 números, hacer. Entonces hago lo mismo, ¿no? Le digo, digite el número, ¿no? Y después voy acumulando, me conviene acumular. O sea, prácticamente es idéntico, pero recuerda que cuando tú vas a sacar el promedio, ya, ¿no? Tú dices o la media, ¿no? La media es, y por ejemplo, ¿no? La media es, y acá pones entre paréntesis la suma entre los 10, ¿no? Porque son 10, ¿no? Son
¿no? Ahora vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la media es tanto, ¿no? Entonces, así de esa manera puedes ir trabajando varios ejemplos donde usas acumuladores y contadores. Otro tema también, otro problema clásico es el factorial, ¿no? El factorial es un clásico de programación, ¿no? Entonces tú piensas así, dices, mi factorial empieza en 1 y tú le dices, ¿no? Perdón, mientras sea menor o igual que 10, por ejemplo, factorial, pues, ¿no? Factorial hasta ahí, factorial por i, ¿no? Y igual i más 1. Entonces, ¿qué más? Y después dice factorial de 10 es, ¿no? Factorial de 10 es y porcentaje fact, ¿no? Entonces es interesante cómo, ¿no? Interesante cómo puedes hacer algoritmos de factorial. Factorial, de repente para alguien que no está muy acostumbrado al tema aritmético, es el producto de, bueno, el factorial de 10 quiere decir que es la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 hasta por 10 mismo, ¿no? Entonces el resultado es vamos a ver, hemos borrado como 6, el resultado es tanto, ¿no? Entonces es una operación aritmética que se usa mucho, de repente no estás muy acostumbrado, pero de todas maneras no te vas a salvar de ver el factorial. Ya el factorial se usa mucho en los ejercicios. Bueno, otro tema también con las repeticiones es que nosotros podemos interrumpir una repetición. Ya, entonces para eso vamos a crear el repeticiones 7. Ya, el repeticiones 7. Entonces, supongamos yo tengo una suma y tengo un while true. ¿Ya? Un while true. El while true es el típico caso de un bucle infinito. ¿Ya? Y le digo de repente que digite un número también, ¿no? Entonces, porque la idea es que este while true, o sea, como no va a tener fin, termine cuando yo ingrese un número que obviamente voy a decir, ¿no? Digite el número, ¿no? Termine cuando venga un número especial que yo voy a considerar, ¿no? Entonces para mí, si el x es 0, ya, si el x es 0, entonces yo ahí rompo el bucle, el famoso break. Si no, simplemente voy acumulando todo lo que viene como una especie de estadística y cuando termine esto digo la suma fue suma, ¿no? Entonces si ustedes se dan cuenta, lo que estoy tratando de mostrarles es que va a estar pidiéndome números, ¿no? Ingreso un número, mejor lo pongo, ingreso un número y los va acumulando, pero cuando yo ponga un 0 ahí recién se va a levantar, se va a romper el bucle. Ah, perdón, o el true, acá tengo un pequeño error, ¿no? Entonces la idea es esto, ¿no? Que yo por ejemplo le digo 5, 4, 3, 2, 1, 0 y la suma fue tanto. ¿Por qué? Porque no continuó el lugar, si no hubiera quedado esto infinito. O el true quiere decir que yo hago la repetición y nunca termino. Pero gracias a que yo doy una condición de que si x es 0, el número que yo ingreso, uno de los números que yo ingreso, pues que se rompa esta repetición infinita o este bucle infinito. Y bueno, se rompe y sale. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que se puede dar. Y bueno, otro tema interesante también es que también así como hemos tenido en las condicionales el tema de condicionales anidadas, tú también puedes tener, ¿no? Tú también puedes tener eh, repeticiones anidadas, ¿no? En este caso voy a crear un programa. Miren los comentarios de varias líneas, para eso he usado los 3 apóstrofes, cuando necesitas tener varias líneas de comentario.
Vamos a hacer la tabla del 1 al 10, ¿no? Algo muy simple, pero la idea es que se vea que podemos tener anidados, ¿no? Entonces empiezo yo obviamente en N1 y imprimo, por ejemplo, tabla, digo, ¿no? Tabla del 1, ¿no? Porcentaje tabla. Okay. Entonces ahí tengo tabla del 1 y digo, mientras n menor o igual que 10, entonces ahí empiezo a trabajar con Gravir, ¿no? Print, y acá empiezo a dar de forma, ¿no? Al num 1 por 1 es igual a, entonces aquí tendría que usar yo, ya, 1 por 1 es igual a, ta, ¿no es cierto? Entonces del otro lado yo usaría varias variables, ¿no? Por ejemplo, aquí sería tabla n y tabla por n, ¿no? De manera que va multiplicando, mostrándome, pues, de esa forma. Ahora el n tiene que ir aumentando, porque si no, pues, ¿qué sentido tiene? Pero al menos empiezo uno por uno, ¿no? Y igual acá, ¿no? Si bien la tabla aumenta, también la tabla tiene que aumentar, ¿no? Tabla, si no, tampoco no. Tabla más 1, ¿no? Entonces miren cómo podemos tener la tabla del 1 al 10 con repeticiones 8. Entonces, y ahí tenemos las tablas. Entonces, perdón. Podemos combinar, ¿no? Podemos tener condicionales, podemos tener lo que es repeticiones y muchas cosas así adicionales, ¿no? Entonces, ya vamos a tocar un nuevo tema, que son las funciones en el siguiente video, así que atentos.